Había una clasificación que todo el mundo repetía, y durante más de un siglo nadie tuvo las herramientas necesarias para demostrar que era incompleta. La versión popular de la historia humana tiene un esquema que la mayoría conoce de memoria. La humanidad se divide en grandes grupos raciales, cada uno con una región de origen, una apariencia característica y una historia separada que en algún punto se cruzó con las demás. Ese esquema aparece en enciclopedias del siglo XIX. Se enseñó en colegios de todo el mundo durante generaciones. Se usó para justificar imperios, para trazar fronteras, para decidir quién pertenecía a qué lugar. Y en su versión más difundida, asignaba a ciertos grupos un origen más reciente y a otros una presencia más antigua en el planeta. El problema no estaba en querer entender el origen humano. Ese impulso es legítimo y antiguo. El problema estaba en la herramienta que se usó para responder esa pregunta, porque la herramienta era la observación visual, el color de piel, la forma del cráneo, la textura del cabello. Y una herramienta tan superficial, aplicada a una especie tan compleja, no podía producir otra cosa que una ilusión de orden, un mapa dibujado en la oscuridad con la única luz disponible. Y esa es exactamente la clase de respuesta que más tiempo tarda en ser corregida. La que parece razonable, la que tiene coherencia interna y la que nadie puede contradecir porque todavía no existe la tecnología para hacerlo. Para entender por qué esa versión sobrevivió tanto tiempo, hay que ir al momento en que se construyó. A mediados del siglo XIX, la biología comparada era la disciplina más poderosa disponible para estudiar la diversidad humana. Los naturalistas medían cráneos, comparaban proporciones corporales, catalogaban características visibles con la misma lógica con que clasificaban insectos o plantas. El resultado fue una taxonomía racial que dividía a la humanidad en 3, 4 o 5 grandes categorías, según el autor, con nombres que variaban, pero con una lógica común. Los grupos humanos eran entidades discretas, separadas, con orígenes diferenciados. Algunos textos de esa época llegaron a proponer que esas diferencias eran tan profundas que los distintos grupos no compartían ni siquiera el mismo ancestro. Eso se convirtió en la estructura de fondo de cómo el mundo occidental entendió la humanidad durante décadas. No era solo ciencia, era administración colonial, era legislación, era arquitectura social. Una versión del origen humano que funcionaba narrativamente para el poder que la producía y que se volvió tan omnipresente que dejó de parecer una hipótesis. Pasó a ser un hecho. El problema no estaba en querer clasificar, estaba en que la clasificación se aplicó a una variable, la apariencia superficial, que, como la genética eventualmente demostraría, es una de las partes menos informativas del genoma humano. El primer problema serio con esa versión no llegó de un laboratorio de ADN, llegó de la paleontología y de la biología del siglo XX. Cuando los investigadores comenzaron a acumular registros fósiles de homínidos en distintas regiones del mundo, el patrón que emergía no era el de grupos humanos separados con historias paralelas, era el de una especie que había evolucionado en África, con evidencia de los individuos anatómicamente modernos, más antiguos, concentrada en el continente africano, y de migraciones posteriores que poblaron el resto del planeta en distintas oleadas a lo largo de decenas de miles de años. Esa imagen no encajaba con el esquema racial clásico, pero la paleontología también tiene límites. Puede fechar huesos, no puede medir la distancia genética real entre las poblaciones que los dejaron. No puede decir cuánta variación existía dentro de cada grupo, ni cuánto se mezclaron los grupos entre sí. Esas preguntas estuvieron sin respuesta posible durante décadas, hasta que la biología molecular llegó con una herramienta que nunca antes había existido. El ADN humano es un archivo, no una metáfora de archivo. Un registro literal, molecular, de cada mutación que se fue acumulando en los linajes de nuestra especie a lo largo de cientos de miles de años. Algunas regiones del genoma mutan muy lentamente y permiten rastrear divergencias ocurridas hace decenas de miles de años. Otras mutan más rápido y registran eventos más recientes. El ADN mitocondrial, que se hereda solo por vía materna y no se recombina, fue la primera herramienta que permitió construir un árbol genealógico global de la humanidad. El cromosoma Y hizo lo mismo por la línea paterna. Y cuando los genetistas comenzaron a comparar esas secuencias en muestras de poblaciones de todo el mundo, el resultado fue tan claro que tardó años en aceptarse del todo. En 1987, un equipo de investigadores liderado por Rebecca Kahn, Mark Stonking y Alan Wilson, de la Universidad de California en Berkeley, publicó en la revista Nature un análisis del ADN mitocondrial de 147 individuos de distintas regiones del mundo. El árbol genealógico que construyeron con esos datos apuntaba a un ancestro materno común situado en África, con una antigüedad estimada entre 140, 1000 y 200.
1000 años. No era el único ancestro de toda la humanidad en ese momento histórico, pero sí el linaje mitocondrial del que descienden todas las personas vivas hoy. El estudio fue inmediatamente controversial, cuestionado en sus métodos estadísticos, revisado, criticado y reanalizado durante años. Pero su conclusión central resistió cada revisión. La raíz más profunda del árbol genealógico humano está en África. Y aquí necesito que te detengas un momento, porque eso significa algo que la versión popular nunca dijo con claridad: que las poblaciones que hoy viven fuera de África no son más antiguas que las que viven dentro. Son más recientes. Los grupos humanos que se establecieron en Europa, Asia, América y Oceanía son ramas que se separaron de un tronco africano en distintos momentos, hace entre 70.000 y 15.000 años, según la región. Mientras eso ocurría, las poblaciones que permanecieron en África siguieron diversificándose, acumularon más variación genética interna, desarrollaron más linajes distintos, lo que los genetistas llaman la diversidad genética más profunda de nuestra especie. No está distribuida uniformemente por el planeta. Está concentrada en África, no como símbolo, como dato medible. ¿Crees que la versión que aprendiste sobre el origen humano, con sus grupos claramente separados y sus jerarquías implícitas, fue una simplificación honesta de lo que se sabía, o fue una elección narrativa que sirvió a algo más que a la ciencia? Déjalo en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta cambia por completo lo que significa lo que viene después. Pero ahí no terminaba lo que el ADN tenía que decir, porque la misma tecnología que confirmó el origen africano de nuestra especie también reveló algo que la versión de los grupos raciales separados no podía explicar: la magnitud de la mezcla. En 2010, un equipo internacional liderado por Svante Pääbo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva publicó el primer borrador del genoma de los neandertales. Y cuando compararon ese genoma con el de humanos modernos de distintas regiones del mundo, encontraron algo que nadie había anticipado con certeza. Las personas cuyas poblaciones ancestrales salieron de África llevan entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. No como metáfora, no como especulación, como material genético real, medible, heredado de cruces que ocurrieron hace entre 50, 0 y 60.000 años, cuando los humanos modernos que emigraban desde África se encontraron con poblaciones neandertales en Eurasia. Eso no era lo que decía ningún esquema racial clásico. Los grupos que esa taxonomía había presentado como entidades separadas y discretas resultaron ser el producto de capas de mezcla que se extendían no solo entre poblaciones humanas modernas, sino entre nuestra especie y otras que habían desaparecido hacía decenas de miles de años. Y ese mismo año, 2010, el mismo equipo identificó una tercera especie homínida, los denisovanos, conocida inicialmente solo por un fragmento de hueso de un dedo encontrado en una cueva de Siberia. Los denisovanos dejaron su huella genética en poblaciones del este de Asia y, de manera especialmente notable, en los pueblos melanesios de Oceanía, que llevan hasta un 5% de ADN denisovano. El árbol familiar humano no era una estructura con ramas separadas que nunca se habían tocado. Era una red de cruces en puntos que ninguna clasificación visual había podido calcular. Y lo que encontraron después fue aún más incómodo para la versión simplificada. Cuando los investigadores comenzaron a secuenciar el ADN de individuos antiguos, restos óseos de personas que vivieron hace 10.000, 20.000, 40.000 años, el panorama que emergía no era el de poblaciones estables que se habían mantenido en su lugar. Era el de migraciones constantes, de grupos que se desplazaban miles de kilómetros, se mezclaban con poblaciones locales, desaparecían, reaparecían y dejaban rastros genéticos en lugares completamente inesperados. Los europeos modernos, por ejemplo, no descienden de un único grupo ancestral. Son el resultado de al menos 3 grandes corrientes de población que llegaron en distintos momentos. Los cazadores-recolectores que habitaban Europa occidental antes de la última glaciación, los agricultores que llegaron desde Anatolia hace unos 9.000 años, y las poblaciones de las estepas eurasiáticas que migraron masivamente hacia el oeste hace unos 5.000 años. 3 historias genéticas completamente distintas, fusionadas hasta producir lo que hoy se llama, con engañosa simplicidad, europeo. Pero la parte que ningún libro escolar menciona es esta. Ese mismo patrón de fusión y recomposición no es la excepción en la historia humana, es la regla. En el subcontinente indio, análisis de ADN antiguo publicados en trabajos del genetista David Reich y su equipo mostraron que las poblaciones actuales son el resultado de mezclas entre al menos 4 corrientes ancestrales distintas. En América, los estudios genómicos revelaron que la historia del poblamiento fue mucho más compleja que la imagen de un solo grupo cruzando el estrecho de Bering,
Hubo múltiples oleadas, rutas costeras y mestizajes con grupos cuyo origen exacto todavía se debate. No hay una región del planeta que, al ser analizada con estas herramientas, revele un pasado simple. Todas revelan capas, todas revelan mezcla, todas revelan movimiento. El modelo que se enseñó durante generaciones describía a la humanidad como un conjunto de razas diferenciadas, cada una con un origen propio, una región de pertenencia y una historia que podía contarse por separado. Ese modelo no era una conspiración deliberada, era el resultado de aplicar las herramientas disponibles, la observación morfológica, la taxonomía visual, la biología comparada del siglo XIX, a un sistema demasiado complejo para caber en ellas. El problema no fue el error inicial, fue que ese error se convirtió en consenso antes de que existiera la posibilidad de verificarlo, y que el consenso se convirtió en política, en legislación y en narrativa histórica antes de que alguien tuviera las herramientas para hacer la pregunta correcta. Hay un tercer elemento que ninguna versión popular de esta historia menciona. Tiene que ver con lo que revela la comparación entre la diversidad genética dentro de África y la diversidad genética fuera de ella. Cuando los genetistas calculan la variación genética total de nuestra especie, encuentran que aproximadamente el 90% de esa variación existe dentro de los grupos, no entre ellos. Las diferencias genéticas entre un individuo del norte de Europa y uno de Asia Oriental son, en términos estadísticos, menores que las diferencias que pueden existir entre dos individuos de grupos vecinos del sur de África. Eso no significa que todas las poblaciones sean idénticas. Significa que la variable que el esquema racial clásico usó para clasificar a la humanidad, la apariencia superficial, que responde a unas pocas variantes genéticas seleccionadas por el clima, es exactamente la variable menos representativa de la diversidad real de la especie. Los genetistas no encontraron razas cuando secuenciaron el genoma humano. Encontraron gradientes, encontraron continuidades, encontraron un árbol con una raíz africana y ramificaciones que se superponen, que se cruzan, que se funden y se vuelven a separar en patrones que ninguna clasificación visual hubiera podido predecir. Encontraron que los linajes genéticos más divergentes entre sí, los más distantes en el árbol evolutivo de nuestra especie, no son los que viven en extremos opuestos del planeta. Son los que viven dentro de África, en comunidades que llevan más tiempo diferenciadas entre sí de lo que muchos grupos no africanos llevan de existencia como linajes separados. La antigüedad más profunda de nuestra especie no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro del continente donde comenzamos. Lo que la genómica moderna está haciendo con la historia de la diversidad humana es exactamente lo que hizo con la biología en general. Revelar las capas que el modelo simplificado no tenía forma de ver. Confirmar que lo que parecía un sistema claro y ordenado era en realidad una red de conexiones tan antiguas y tan superpuestas que ninguna categoría visual podía capturarlas. Mostrar que la versión que durante generaciones se presentó como definitiva era, en el mejor de los casos, una aproximación basada en los instrumentos de cada época. El conocimiento no fue suprimido, todavía no existía. Y eso es lo que hace más difícil de procesar la conclusión. Si la taxonomía racial que se enseñó durante generaciones no era incorrecta por mala fe, sino por el límite de lo que era posible medir, entonces la pregunta que queda no es solo sobre la raza, es sobre cómo funciona la ciencia cuando sus herramientas son insuficientes para el objeto que intenta describir. Es sobre cuántas otras clasificaciones que hoy se usan con naturalidad están esperando una tecnología que todavía no existe para ser revisadas. Es sobre la distancia entre lo que la evidencia dice y lo que la narrativa popular repite, que en biología humana ha sido casi siempre mayor de lo que cualquier manual sugiere. Los humanos anatómicamente modernos construyeron civilizaciones en 6 continentes, navegaron océanos sin instrumentos de precisión, desarrollaron lenguajes, sistemas de escritura, calendarios y matemáticas de forma independiente, en regiones separadas por miles de kilómetros. Lo hicieron con el mismo cerebro, el mismo rango de capacidades cognitivas, la misma especie que evolucionó en África hace al menos 300.000 años y que desde entonces ha llevado su diversidad a cada rincón del planeta. Eso no está en disputa. Pero la historia de cómo esa especie se clasificó a sí misma, cómo usó esa clasificación para construir jerarquías, y qué reveló la genética cuando por fin tuvo las herramientas para mirar debajo de la superficie, tuvo durante más de un siglo solo versiones aproximadas. Lo que la ciencia reveló en las últimas décadas no cierra ese capítulo, lo abre. Confirma que la diversidad humana más profunda no está donde la versión popular la ubicó. Establece que los linajes más antiguos de nuestra especie están en el continente donde nuestra especie comenzó.
Muestra que las fronteras que durante generaciones se presentaron como biológicas eran, en gran medida, construcciones basadas en la parte menos informativa de nuestro genoma. Y deja abierta una pregunta que los próximos años de investigación seguirán respondiendo. ¿Cuántas otras cosas que hoy se presentan como categorías naturales son, en realidad, el resultado de haber mirado demasiado rápido con herramientas demasiado pequeñas? La historia que se contó sobre la diversidad humana no era la historia completa. Era la versión que cabía en los instrumentos de cada época. Y cada vez que llegó un instrumento mejor, la historia no se simplificó. Se hizo más antigua, más mezclada y más conectada de lo que cualquier clasificación visual podía sugerir. La humanidad siempre fue una sola especie con una raíz común. Lo escribió en su propio ADN antes de que existiera alguien capaz de leerlo. El problema no era que la evidencia no estuviera. El problema era que todavía no teníamos las herramientas para escucharla. Y cada vez que aparece una herramienta nueva, lo que encontramos no es una historia más simple. Es una historia mucho más antigua, mucho más mezclada y mucho más nuestra de lo que cualquier clasificación anterior se había atrevido a reconocer.